Ok. Bien, buenas noches, hermano. Vamos a comenzar. Sergito, por favor, ¿puedes orar? Padre, gracias por este tiempo que tú nos regalas, que podamos estar reunidos en tu nombre, Padre. Te rogamos que este estudio del día de hoy tú nos puedas enseñar, podamos ser transformados, podamos ser cada día más a la imagen de Cristo, y esto que vamos a aprender lo podamos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo podamos aplicar para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Bien, nosotros comenzamos a estudiar las parábolas, pero antes de estudiar las parábolas dijimos que era importante que entendiéramos que el contexto hebreo de los evangelios está en el hecho de que, aunque canónicamente están en el Nuevo Testamento, doctrinalmente pertenecen a la economía del Antiguo Testamento, ¿ya? Recuerden que este concepto de canon es un concepto que, si bien es cierto, el Espíritu Santo guió a los autores y digamos, la recopilación de los libros, la separación entre Antiguo y Nuevo Testamento es algo, entre comillas, artificial, desde el punto de vista de que obviamente es una nomenclatura hecha por personas, lo mismo que los capítulos, los versículos, y todo esto son cosas que en definitiva ayudan a poder estudiar la Escritura, pero debiéramos también tener la visión panorámica de la Escritura como un todo, los 66 libros, ¿ya? Eso es muy importante porque nos va a ayudar a poder nosotros contextualizar efectivamente las enseñanzas de Jesús en el contexto en que Jesús las enseñó, ¿ya? Bueno, vimos básicamente todo lo relacionado con eso, definimos la palabra parábola también, y entre otras cosas dijimos que es una enseñanza basada, por supuesto, en una historia corta que tiene una enseñanza, un principio de fondo, y que las historias básicamente eran cosas bastante cotidianas para quienes escuchaban. También el tema es el hecho de que era un recurso muy usado por los rabinos, ¿ya? Especialmente en esa época. Ahora bien, los rabinos usaban las parábolas como para esclarecer la enseñanza. En el caso de Jesús, las usó para confundir aún más a los religiosos, en este caso, que eran quienes los estaban atacando, ¿ya? Las parábolas, bueno, como dice ahí, en el Antiguo Testamento encontramos algunas parábolas, pero obviamente no son abundantes como lo son en los evangelios. Y básicamente en los 3 evangelios que se llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Nosotros vemos que cada uno de estos evangelios tiene una cantidad de parábolas y algunas de ellas son exclusivas, ¿no es cierto?, del evangelio en cuestión. La mayoría las encontramos en los 3, por lo menos las más importantes, pero hay algunas que son de carácter exclusivo, ¿ya? Ahora también esta clasificación es un poco para poder estudiarlas mejor, ¿no es cierto? Y están las parábolas del reino, algunas, la mayoría son relacionadas con el reino, parábolas de pérdida, de redención, que básicamente tienen que ver con el recuperar, ¿no es cierto?, y en la esperanza de Israel de restaurar el concepto de reino, ¿ya? Las parábolas escatológicas, que también algunas de ellas son una combinación de escatológica con parábola del reino, como la que vamos a ver, que es la parábola de las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Dice, el reino de los cielos es como, pero también está dentro de un contexto escatológico. Y vimos la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Y básicamente nosotros, o el propósito de esta parábola, quiero que quede claridad respecto a que la historia que se cuenta tiene una enseñanza profunda y clara, que es el regreso de Efraín, ¿ya? Eso. Ahora, se pueden hacer aplicaciones de esta parábola en términos, ¿no es cierto?, diríamos nosotros, devocionales o de enseñanza en general. Sí, se puede hacer, por supuesto, pero no perder de vista que este es
el sentido bíblico de la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque a través de la interpretación correcta nosotros vamos a poder seguir interpretando el Nuevo Testamento como corresponde. Porque si hacemos de esto una historia solamente que se puede aplicar a todo, entonces de alguna manera se pierde después el sentido de la interpretación del resto del Nuevo Testamento. ¿Ya? Bueno, largamente vimos el concepto y la conexión de Efraín y los gentiles, la promesa de restauración, y esto lo entendimos bastante. Ese es el cruce de las manos, que es la letra Tab. Vimos los derechos de primogenitura, la doble porción, el cumplimiento. Y recuerde esto también, cuando los judíos, en este caso, piensan en reino, ellos están pensando en esto, ¿ya? Todo lo que se habla del reino en los evangelios tiene que ver con, en la mente judía, tiene que ver con la restauración de las 12 tribus y la recuperación de la totalidad del territorio. ¿Ya? Esto ocurrió solamente durante Saúl, David y Salomón. Dijimos, Salomón apostató. El castigo de Salomón no llegó en su tiempo, sino que en su hijo, Roboam, y vemos cómo se separa el reino, Jeroboam y Roboam, y estas 10 tribus finalmente desaparecen, se asimilan, se pierden, y es la casa de Israel o la casa de Efraín. Y acá está, ¿no es cierto?, la casa de Judá, que aunque fue llevada cautiva a Babilonia después de 70 años, regresa como tal, no pierden su identidad. Eso es clave. Por eso es que a partir de ese momento del regreso a Jerusalén y específicamente a la zona de Judea, porque no regresaron a todo el territorio, regresaron solamente a la zona de Judea. De hecho, cuando los romanos llegan, le declaran esto provincia de Judea, ¿ya? Y Samaria era aparte. Entonces, esto es importante porque de aquí en adelante solamente vamos a encontrar nosotros personas de la casa de Judá, judíos, benjaminitas y levitas, ¿ya? Esto no existe ahora. Entonces, ¿de qué se trata la parábola del reino? O sea, del hijo pródigo, de la promesa de la reunificación del reino. ¿No es cierto? Entonces, cuando los discípulos le preguntan, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Ellos en mente no tienen lo que a lo mejor nosotros tenemos en mente como reino de Dios, sino que el reino, el territorio recuperado y las 12 tribus, ¿no es cierto?, en la tierra, ¿ya? Y esta era la gran incógnita de cómo es que el Señor podría traer de vuelta a estas tribus perdidas que habían sido o habían recibido de parte de Dios carta de divorcio. Todo eso lo hemos visto, estoy pasando muy rápido para que nosotros tengamos claridad respecto a el significado bíblico de la parábola del hijo pródigo, ¿ya? Que nosotros hagamos una aplicación de que, ¿no es cierto?, un hermano se fue y volvió y le decimos hijo pródigo, se usa hasta en el mundo secular, ¿no es cierto? A cualquier hijo que se pierde y vuelve después a la casa se le llama hijo pródigo. Sí, son aplicaciones, a eso se le llama aplicaciones devocionales. Pero la teología bíblica implica que se refiere el Señor a Efraín regresando, encontrando al hermano mayor que Judá, ¿no es cierto?, endurecido hasta hoy y no entra a participar de la fiesta que se le hace al hermano menor. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Todos los que han venido están claros con que la parábola del hijo pródigo se refiere al regreso de Efraín. Bien. La parábola de las 10 vírgenes. La semana pasada yo les dije que pudieran leer por lo menos capítulo 23, 24 y 25 completo. ¿Por qué? Porque capítulo 23, 24 y 25 de Mateo es un mismo discurso, por así decir, del Señor Jesucristo. Un mismo discurso, ¿ya? Y recordar que estamos hablando en la economía del Antiguo Testamento. Tradicionalmente esta parábola se ha usado para hablar acerca del arrebatamiento. Bueno, esa es una enseñanza que no tiene sustento en la teología bíblica. ¿Se puede aplicar como una figura? Sí, pero ¿a qué se está refiriendo aquí en el capítulo 25 con la parábola de las 10 vírgenes? Perdón. Ok. El capítulo 23
Si nosotros nos, eh, nos, nos centramos en el capítulo 23 y si logró leerlo completamente, va a encontrar que Jesús está en el templo discutiendo con los religiosos fariseos, ¿no es cierto? Es una discusión que se sube bastante de tono y solamente podemos tomar el versículo 36. ¿Cómo es que termina la discusión? De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mateo 23, 36. Sí, ¿no es cierto? Y después el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Sí. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya, entonces, ¿cómo es que termina la discusión Jesús con estos fariseos? ¿No es cierto? Le dice ya, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a los polluelos? No quisiste, ¿no es cierto? Y yo les digo que desde ahora no me van a ver más hasta que me digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí termina la discusión con los religiosos, ¿ya? Sigue la línea y nosotros entonces tenemos el capítulo 24 que continúa en esa dirección, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Pausa, ¿te das cuenta? Terminó la discusión, les dice Jerusalén, no me van a ver más hasta que me vean, ¿no es cierto? Hasta que digan, ¿por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a volver a encontrarse con ellos? Cuando lo reciban y digan, Baruch atah Adonai Elohim, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿ya? Entonces, hasta que ese momento, ¿cuándo va a ser ese momento? Todavía no pasa, ¿ya? Todavía no pasa. Ok. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya, entonces los discípulos salen con él y los discípulos probablemente estuvieron ajenos a la discusión y se enfocan en qué cosa. Mira, Señor, qué lindos los edificios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la majestuosidad arquitectónica del templo era, entre comillas, y no entre comillas, el orgullo de los religiosos, de los judíos en general. Y la respuesta de Jesús, o lo que Jesús les dice, es terrible, porque le dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Eso se cumple décadas después, cuando Tito Vespasiano finalmente destruye Jerusalén, y no solamente Jerusalén, sino todo el templo. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? El enfoque en la iglesia. No, está hablando de los judíos, porque los evangelios no son doctrina para la iglesia. Nosotros sacamos principios, la historia de Jesús de ahí, pero la doctrina, lo que les está diciendo, está hablándole a los judíos. ¿Ya? El contexto, la línea es esa. Para nosotros no tenía ninguna importancia si estuviera o no estuviera el templo. El problema era para ellos, ¿no es cierto? Y en esa línea sigue. Entonces, ahora vienen los discípulos y le preguntan. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera cosa, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles? Les dijo, no me van a volver a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no es cierto? Todo esto va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo va a pasar esto? Primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo vamos a saber nosotros de tu venida? ¿Qué tienen en mente ellos ahí? ¿El arrebatamiento o la segunda venida? La segunda venida, muy bien. Muy aplicado este grupo, hijo. ¿Ya?
Claro, porque ellos no están pensando en el arrebatamiento. El arrebatamiento es una doctrina revelada al apóstol Pablo. La iglesia no existe aquí. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que no puedo aplicar esta doctrina a la iglesia. Y entonces cuando se empieza a tomar estos capítulos para la iglesia, se empieza a meter a presión, ¿no es cierto?, algo que no es para ellos, no es para la iglesia. Ellos están diciendo, ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Cuál? Que te reconozcan y que el templo es destruido. ¿Ya? ¿Y del fin del siglo? Del fin del siglo. Esa palabra es clave, porque para ellos el fin del siglo, el fin de la época, la están pensando o lo piensan en relación al fin del gobierno romano humano. ¿Y cuándo empieza el reino mesiánico? Porque Jesús es reconocido por ellos como el rey, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo va a empezar tu reinado? Eso es un poco lo que están diciendo. ¿Cuándo se va a acabar esto? O sea, ¿cuándo van a pasar estas cosas que dijiste? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Y cuándo vas a empezar tú a reinar? No está el arrebatamiento ahí. ¿Ya? Ok, ¿se entiende eso? Entonces, en ese contexto le sigue hablando ¿a quiénes? ¿A los judíos o a la iglesia? A los judíos, sigue por favor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Pausa. Primero, que nadie os engañe. A nosotros nos podrían engañar hoy día con el regreso del Señor. No, porque nosotros ¿qué estamos esperando? El arrebatamiento. ¿Y hay señales para el arrebatamiento? En rigor ninguna. Nosotros lo que tenemos es la fiesta de las trompetas entre septiembre y octubre, donde dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero en rigor podría haber sido en cualquier momento. Por eso Pablo, cuando él en Tesalonicense dice, y nosotros los que quedemos, él está pensando en su tiempo, ¿no es cierto? Pero para la segunda venida, sí hay señales. ¿Por qué? Porque está marcada la semana 70 de Daniel, la tribulación. ¿Se entiende? Ok. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya, ahí empieza. Y empieza con cosas, han habido muchos que se han proclamado Jesús a lo largo de los siglos, muchos. Pero ahora está hablando de un tiempo específicamente de los judíos. Muchos dirán que él es el Mesías. No está hablando de la iglesia, que van a buscar engañar ¿a quién? A los judíos, a la casa de Judá. A la casa de Judá. Nosotros ya no estamos aquí. La iglesia ya fue arrebatada. Aquí empieza a hablar de la semana 70. Avanza unos versículos más, Sergito, hasta... Te digo al tiro, hijo. A ver. Versículo 11 en adelante. Recuerden que me imagino que lo leyeron todo y esto es solamente un repaso. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Han habido falsos profetas en la época de la iglesia? Todavía están saliendo hoy día, pero a borbotones. ¿Pero van a engañar a los hijos de Dios? No. No, no debiera y no va a ser. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya, nosotros no somos salvos por perseverar, ¿no es cierto? Somos salvos por gracia. Perseveramos porque somos salvos. Pero aquí está hablando del tiempo de la tribulación, cuando sean perseguidos, cuando los quieran marcar, cuando todo eso surja. A eso se está refiriendo, ¿ya? Y dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Va a haber un ministerio de 144.000, 12.000 de cada tribu, que de forma increíble Dios va a reunir, con todo lo que eso implica. Para Dios nada es imposible. Y esos 144.000 van a llevar un ministerio evangelístico a todos los rincones del mundo. Ahora van a ser los israelitas llevando el evangelio
al mundo, ¿no es cierto? Hoy día somos los gentiles llevando el evangelio al mundo, pero en ese momento va a ser los israelitas, porque van a estar las 12 tribus, ¿no es cierto? Y van a llegar a todos lados. Esta época no es una época de avivamiento, esta es una época de apostasía. Nosotros estamos viviendo la apostasía, estamos viviendo la época de la iglesia de la Odisea, aquella que es vomitiva. Esa es la época que estamos viviendo. El verdadero avivamiento va a estar acá. Va a llegar realmente hasta el fin del mundo y dice, y vendrá el fin. Nosotros estamos predicando el evangelio, pero no vendrá el fin, vendrá el arrebatamiento. Por lo tanto, esto no es para la iglesia no está aquí. Sigue. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces aquí este es un mensaje específicamente para la casa de Judá. Los que estaban en Babilonia, ¿quiénes eran? Judíos solamente, la casa de Judá, ¿no es cierto? Y entonces, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y nos vamos a la profecía de las 70 semanas, y aquí está hablando específicamente la última semana, entonces de ahí los judíos van a saber que quedan 3 años y medio para que esto se termine. Pero en ese periodo de 3 años y medio va a empezar la persecución más feroz sobre ellos por parte del anticristo y de todos sus agentes. ¿Ya? Pausa. Nosotros no tenemos esa señal, por eso cuando le pregunte, ¿qué señal habrá de tu venida? Para nosotros la abominación desoladora no es una señal. Es una señal para los judíos. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Se dan cuenta? Todo ese contexto no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia ya fuimos arrebatados. ¿Ya? Todo esto es sobre Judá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pausa. Entonces, cuando se lee la palabra escogido, algunos dicen, bueno, pero nosotros la iglesia somos escogidos, ¿cierto? Sí, pero Israel también es escogido. Dios escogió a Abraham, Dios escogió a Moisés, Dios escoge todos los que son salvados por Él a lo largo de todas las eras, son escogidos. Hay escogidos en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Noé, hay escogido en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la iglesia, y habrá escogidos al final de los tiempos. Pero esos escogidos ahora, ¿quiénes son básicamente? Judá. Muy bien. ¿Quién dejó Judá? Ya, continúa Sergito, los ha hecho perfectos. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos. ¿Por qué les dicen esto a ellos? Si a ti te dicen, mira, está Jesús en el desierto, bueno, más de alguien va a ir, pero en rigor nosotros supuestamente no iríamos, ¿cierto? Pero ¿por qué en el caso de ellos? Porque ellos, cuando pasa la abominación desoladora, se les cae el velo, se dan cuenta que el anticristo no es el Mesías, y entonces dicen, ¿dónde está el Mesías? Porque tiene que venir. Y ellos, ¿dónde van a ir? Dice, arranca para allá, arranca para acá, no vuelva a buscar nada. Entonces se van a esconder. Y para sacarlo van a decir, mira, ahí está el Cristo. Para sacarlos de sus escondites. ¿Se entiende? Ya, continúa, Sergio. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Pausa, señales y prodigios, señales y prodigios. Los que se han proclamado Cristo ahora y esas cosas están
tan ordinarios que no hacen ninguna señal, pero la gente igual va. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué significa eso, si fuere posible? Que no es posible por un lado, pero aún si lo engañara, van a matar al escogido, pero sigue siendo escogido. ¿Se entiende? O sea, es posible que no los engañen, pero si los engañan, no pierden su condición de escogido. ¿Ya? ¿O cuántos hermanos hoy hay en iglesias de mala doctrina que siguen siendo hermanos? De todas las iglesias el Señor va a sacar ovejas. Así como de esta van a haber algunos que no son ovejas. Es una verdad. A ver, se ve. Claro. Mayoritariamente en esos lugares donde Cash Luna y todo ese grupo de mentirosos, ¿no es cierto? Van a haber cabritos. Pero también te aseguro que haya oveja. Te aseguro que también hay oveja. Algunas van a alcanzar a salir y a entrar a algún redil bueno. Pero otros a lo mejor no. ¿Me entiendes? Entonces, escogidos, no la clave no es en si lo puede engañar o no. Probablemente no lo puede engañar. La clave es que es escogido. ¿Ya? Que es escogido. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? No habla nada del arrebatamiento. Pablo, cuando habla en Tesalonicenses, dice: en un abrir y cerrar de ojos, ¿no es cierto? A la final trompeta se tocará la trompeta y nosotros seremos arrebatados. Se está refiriendo a la iglesia. A lo que se está refiriendo aquí es a la segunda venida. La segunda venida no es para la casa de Judá, o sea, el arrebatamiento no es para la casa de Judá, es para la iglesia, para Efraín. Ok. Salta al 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidos. Ya, el siguiente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pausa. ¿Se dan cuenta? Aparece la señal del Hijo del Hombre, Jesús empieza a bajar y manda a quienes, a sus ángeles, a los cuatro rincones de la tierra, o a los 5 puntos cardinales, como dijo el otro, ¿no es cierto? Y los va a reunir los ángeles, pero no para llevarlos al cielo. El arrebatamiento es, todos vamos. Esto es, los va a reunir, los va a llevar. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, versículo 40. No pierda de vista dónde estamos, nos está hablando de la iglesia. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Ese es el arrebatamiento? No, son los ángeles que empiezan a recoger. Ahora, en el arrebatamiento seguramente va a estar durmiendo el cónyuge convertido y el no convertido, y va a quedar el no convertido y se va a ir el convertido. Pero la teología bíblica esto lo sitúa en la casa de Judá. Cuando los ángeles vayan a los cuatro rincones, va a pasar eso. Van a haber dos personas, una va a ser tomada y la otra va a ser dejada. ¿Se entiende? ¿Lo puedo aplicar eso como una figura en el arrebatamiento? Es posible. Claro que sí. Pero no es
el arrebatamiento de lo que está hablando aquí. Si nosotros no tenemos este entendimiento, vamos a perder de vista la interpretación de todo lo que sigue en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Por eso es tan importante esto. Ahora, pasa todo eso. Y empezamos como, ¿sí? No, 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 no. No, no, no. No, porque el sentido no tiene que ver con porcentaje en este caso, lo mismo que las 10 vírgenes. Muchos dicen la mitad se va a quedar. No, simplemente está dando una señal. ¿Por qué? Porque en la antigüedad siempre las actividades se hacían de a dos. ¿Ya? Dos sembraban, dos esto, dos, siempre eran de a dos. Ahora, el capítulo 25. Entonces, en ese contexto Jesús sigue y está en la misma línea de la conversación con sus discípulos, respondiéndole las preguntas a sus discípulos, cuál será la señal, ¿no es cierto?, cuándo terminará, todo eso. Y en ese contexto va a contarle estas parábolas de las 10 vírgenes. 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya. Aquí, en realidad, hay 3 parábolas al final del 24 y en el 25, ¿no es cierto? La parábola del mayordomo infiel, ¿no es cierto?, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Las 3 parábolas tienen el mismo propósito de enseñanza, ¿no es cierto? Hay un amo, en este caso, que se va por un tiempo indeterminado y deja un grupo de personas fieles y otras infieles, ¿ya? Prudente, insensata y aquel que ocupó los talentos y aquel que no ocupó el talento. Entonces, la idea de esto es justamente entender que al final del tiempo, dice, recuerden, y todo Israel será salvo. Eso es lo que dice el libro romano. Recuerden que cuando se habla de todo, el Señor no se está refiriendo a totalidad, sino que todos los que están llamados para salvación. Dice, el Señor quiere que todos se salven. La pregunta es, ¿todos se salvan? No, ¿no es cierto? Entonces ese todo tengo que verlo en el contexto de todos aquellos que el Señor ha escogido. Por eso dice mis escogidos. Ya todos los escogidos serán salvos. A eso se refiere. Por lo tanto, la parábola de las 10 vírgenes representa las 5 sensatas al remanente de Israel, específicamente a la casa de Judá, al final de la tribulación, cuando ocurra este recogimiento o este recogimiento, ¿no es cierto?, de los ángeles de los 4 puntos cardinales. ¿Ya? Es evidente que el relato ocurre posterior al arrebatamiento. Estamos hablando del final de la tribulación. La iglesia no ha pasado por la tribulación y no va a pasar por la tribulación.
Aquellas que tenían la luz fueron bienvenidas, la luz es el requisito para la aceptación. Las insensatas, al faltar el aceite, no tuvieron luz, por lo cual no fueron aceptadas. Si ustedes se dan cuenta, no es que no tenían aceite, porque dicen, dennos de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. O sea, tenían aceite, pero no tenían reserva de aceite. Ahora, hay versiones como la nueva Biblia de las Américas, que es una versión excelente, que traduce exactamente como está en el original más antiguo, dice el banquete de bodas, ¿ya? Porque en la Reina Valera dice solamente bodas, porque se da por entendido que es el banquete. La próxima semana vamos a ver cómo era una boda judía en general, ¿ya? Pero el banquete era posterior. Primero que nada, el matrimonio, ¿no es cierto?, se celebraba el rabino, los padres o los parientes de la novia y los parientes del novio. Era algo, una ceremonia cerrada. Después consumaban el matrimonio y después iban al banquete, ¿ya? Y ese banquete podía durar varios días. Pero lo vamos a explicar más en profundidad la próxima semana. El tema es que aquí hay un grupo de israelitas, específicamente judíos, que van a representar a las sensatas y otro que va a representar a las insensatas. ¿Ya? Ahora, para poder definir esto, entonces, primero que nada tenemos el grupo de prudentes, ¿no es cierto? El segundo grupo, insensatas. Tercero, ¿qué otro elemento tenemos importante? Lámpara. 4, la luz y 5, el aceite. ¿Ya? Estos 5 elementos tengo que definirlos a partir de qué. ¿Cómo los voy a definir? ¿Cómo voy a saber qué significa? Por la escritura. Muy bien. ¿No es cierto? Definidos por la escritura. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchos piensan incluso que el aceite es el Espíritu Santo, y muchos lo pensamos. Pero al estudiar bajo el concepto que estamos aprendiendo, nos vamos a dar cuenta que no es así. ¿Ya? Porque no es la iglesia. No es la iglesia, ¿ya? El Espíritu Santo, por supuesto que va a trabajar también, pero no trabaja como está trabajando ahora en relación a este periodo que es el periodo de la iglesia, que se llama también el periodo de la gracia. ¿Sí? Sí, es en parte así. Recuerde que la iglesia es Efraín, pero también es la novia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Dios no va a pescar a su novia. Imagínate, no sé, pues yo me voy a casar y resulta que a mi novia, mi esposa hoy día, ¿no es cierto?, la Adrianita, yo la hubiese aporreado durante 7 años antes de casarme con ella. O sea, ¿en qué lógica cabe eso? La iglesia no es aporreada, la iglesia es la gracia, la cuidó. ¿Qué hizo el Señor? La compró, dio su vida por ella. ¿Se entiende? Entonces, la salvación aquí es, y volvemos un poco a cómo fue en el Antiguo Testamento, ¿ya? Con el Espíritu Santo y no el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Ya? El tabernáculo de Dios está aquí en nosotros. ¿Ok? Por eso es que ellos van a tener que perseverar hasta el fin. Lo cual no quita que son escogidos. Por favor, entendamos. No es que van a perder su salvación. El que está escogido en este periodo se va a salvar sí o sí. ¿Se entiende? Va a perseverar. Va a perseverar. ¿Ya? ¿Sí?
Eso lo vamos a ver después. No, es que los que se queden, a ver, después vamos a ver el juicio a las naciones, que es la última oportunidad para los gentiles, que no son ni Judá ni parte de la novia. ¿Ya? Pero eso es después. Muchas gracias. Bien, prudente, porque si no, yo como tengo déficit atencional me voy a ir por ese hilo y quizás donde terminemos. Prudente, precavido. ¿Qué nos dice la Biblia de prudente? Salmo 119, 1 al 4. Después ustedes buscan este. No está pillando la hora, che. Por la escritura, sí, por la escritura. 119, 1 al 4. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ya, entonces dice bienaventurado el que guarda, el que hace, el que obedece, todo lo que implica. Alguien prudente es el que conoce y obedece. Mateo 7, 24 al 26. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ya. Y tenemos el contraste del imprudente, ¿no es cierto?, que construyó sobre la arena. Entonces, compararé a qué? A aquel que construyó sobre la roca. Este es el que conoce y obedece. El otro conoce, pero no obedece. ¿Ya? Entonces, por eso es que las 10 vírgenes todas conocían, no todas obedecieron y no todas perseveraron, porque aquí está mezclada la obediencia con la perseverancia. Alguien obediente va a perseverar, alguien desobediente no va a perseverar. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Ya? Y recuerde, son judíos. Estos son los que van a ser tomados de los 4 puntos. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ya, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Recordamos que el temor de Jehová no es solamente saber lo que Dios dice, sino que obedecer lo que Dios dice, saber que Dios, ¿no es cierto?, está presente a cada instante en mi vida, ¿no es cierto? Entonces, Mateo 7:21 es el insensato que construye sobre la arena. En otras palabras, los insensatos son los que no obedecen a Dios. ¿Se recuerdan lo que decía 1 Samuel 15:22? Es mejor la obediencia que los sacrificios. Se complace el Señor en la obediencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya la religiosidad judía, farisea, había reemplazado la obediencia por sacrificio, hace mucho rato, ¿ya? Y Hechos 5:29, Pedro dice, ustedes saben que es mejor o es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Estoy parafraseando obviamente, ¿ya? Entonces, el contraste de estas dos definiciones, prudente e insensata, define también la naturaleza de los dos grupos. ¿Ya? Lámpara. Lámpara. Las insensatas tenían solo esto, las prudentes tenían además esto. Esto es el símbolo de perseverancia. Aquellos que sabían que el novio volvería, ¿no es cierto?, que el Mesías llegaría y que perseveraron hasta el fin y por eso fueron salvos. ¿Ya? Ahora, esta escena de las vírgenes no tiene que ver con el momento del casamiento propiamente tal, sino que tiene que ver con el momento del banquete. Están esperando
al novio, ¿no es cierto?, para entrar al banquete. Pregunta, ¿dónde está la novia? Adentro. Adentro, ya está en el banquete. ¿No es cierto? Al final, claro, está adentro. Y el novio viene con sus amigos y es él el que va a avisar quiénes entran y no a la fiesta, al banquete de la boda del Cordero. Claro. ¿Ya? ¿Cómo? Ah, claro, claro, sí. No, ahí el que marca los tiempos es el novio. Sí. La novia ya está dentro. ¿Ya? Y el novio va a venir al banquete. ¿Ya? Y los invitados en general están afuera. Están afuera, todos están esperando. Porque cuando entra el novio, entran los invitados. ¿No es cierto? Y la novia está en un lugar, al día de hoy hace más o menos algo parecido. Se llevan a la novia después que termina la ceremonia en la sinagoga, se la llevan al lugar de la fiesta, la adornan y la maquillan y todo, y están todas las mesas servidas y ella está como una especie de trono. Y llega el novio y con el novio entran todos los invitados. ¿Ya? Ok. ¿Dónde estamos? Ya, Mateo 24:13. Ah, sí, el que persevera hasta el fin será salvo. Es el que es. ¿Ya? Entonces, las insensatas representan al grupo de israelitas que no perseveraron en su fidelidad, aunque sus lámparas tienen aceite, ellas no se proveyeron de aceite extra. Recuerden que es una imagen. No podemos, una parábola no es, esto entonces corresponde exactamente. No, no corresponde exactamente, sino que es la idea de fondo, es eso. Primero, que van a ser judíos. Segundo, que van a ser judíos fieles hasta el fin y otros que no. ¿Ya? Y otros que no. Tal como ocurrió en el primer siglo, en la iglesia primitiva. Muchos judíos negaron la fe, ¿no es cierto?, cuando se vieron perseguidos, llevados a los leones y todo lo que eso significa. Porque todos los que se llevaron al circo romano y todo eso no eran gentiles, en su mayoría eran cristianos judíos, los primeros. ¿Ya? Entonces, la lámpara es la ley de Dios, la Torá, la lámpara es el mandamiento. ¿Ya? Ahora, luz y lámpara, o lámpara y luz, no se separan en este caso. ¿Ya? No se separan en este caso. Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Radio Iglesia Cristiana de La Serena presenta Noches Proféticas con el reverendo Sergio Muñoz. Mira que estamos filmando. Ya, sigue nomás cerquita. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Ya? Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ya, otra vez. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Se dan cuenta? No se separan, lámpara y luz están juntitas, ¿no es cierto? Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Por eso dice el Señor, no se prende una lámpara y se esconde de abajo, porque el propósito de una lámpara siempre es hacer alumbrar. Ya está siguiendo la misma línea. ¿Ok? Bueno, las otras, ¿no es cierto? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, en fin, aquella luz verdadera venía a este mundo. Se está refiriendo, ¿por qué? Porque en el principio era
el logos, en el arameo a Jesús le llaman, o se traduce en la Biblia Pechita, que es la versión aramea, se traduce en el principio era la Torá. Se le llama a Jesús la Torá viviente. ¿Ya? Entonces todo tiene que ver, lámpara y luz. ¿Ok? Aceite. Levítico 24:2. El aceite no es el Espíritu Santo y vamos a ver por qué. El aceite dice relación con, es el anhelo de el judío en este caso de mantener el fuego, la luz, ¿no es cierto? El combustible, eso, el combustible, perfecto. ¿Y cómo se obtiene el combustible? Del oliva, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo producían? Mira. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Ya, olivas machacadas, el que persevere hasta el fin, machacado, machacado. Entonces, esto es perseverancia, siempre va a haber el combustible, va a haber el combustible. Las insensatas tuvieron combustible por un tiempo. Ahí enganchamos la parábola del sembrador, los espinos que ahogaron, todo eso. Pero quiero que quede esta noche claro para nosotros que esto es para los judíos del tiempo de la tribulación y específicamente el final de la tribulación, ¿ya? De la abominación desoladora hasta el final, ¿ya? Esto es, hasta el día de hoy, artesanalmente sacan eso para el aceite de la menorá que tienen en las sinagogas. En las sinagogas tienen esto, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el aceite. ¿Sí? El aceite no puede representar al Espíritu Santo. Hechos 8, 18 al 22. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ya. Entonces, ¿qué le dijeron? Vayan, las sensatas le dijeron, vayan y compren aceite. El Espíritu Santo no se puede comprar, no se puede obtener, el Espíritu Santo solo se recibe. No es el Espíritu Santo lo que está diciendo ahí, son las olivas machacadas que representan la tribulación que viven estos hermanos en ese tiempo y que hace que su perseverancia haga brillar aún más la luz de sus lámparas. ¿Ya? La luz de sus lámparas. ¿Y por qué se habla de que vayan a comprar? Y aquí vamos a tener que utilizar la cultura. Proverbios 23, 23. 23, 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ya, el concepto comprar la verdad en la cultura judía no significaba pagar un precio por comprar una verdad. Significaba el máximo esfuerzo para conseguir eso, cruzar para escuchar al maestro tanto, a quien sea, a eso se refiere. Y el mismo principio lo hace Jesús, porque nosotros fuimos comprados. ¿Y cuánto costó la cruz? O sea, el todo de Dios, Él se dio por completo
por nosotros. ¿No es cierto? A eso se refiere el concepto de comprar. No es una transacción de un precio bajo, por así decirlo, sino que es un esfuerzo máximo. Entonces, esfuércense, le están diciendo las sensatas, esfuércense por encender esas lámparas. ¿Ya? A eso se refiere eso. Y en el intertanto que se empezaron a esforzar, entre comillas, se acabó el tiempo. Llegó el novio, entró con las que perseveraron y cerró la puerta. Y cuando las otras llegaron, les dijo, no las conozco. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Recuerden, el reino de los cielos es el tiempo de tabernáculos, que significa el banquete de las bodas que va a celebrar aquí. Jesús le dijo a sus discípulos, no volveré a beber el fruto de la vid hasta que lo beba en mi reino. ¿Ya? ¿Sí? Claro, claro, sí. Es que uno a esta altura, nosotros nunca debemos de perder de vista y descansar en la soberanía de Dios. Lo que está enseñando esto es que va a haber gente, judíos en ese tiempo, que se van a entrar al milenio, ¿no es cierto? Y otros que no van a entrar. ¿Por qué? Porque fueron insensatos todos, no fueron escogidos. Pero ¿eso justifica que hayan sido insensatos? La respuesta es no. ¿Se entiende? Ahora, queda claro así a grosso modo que esto no pertenece a la iglesia. La iglesia ya fue arrebatada. Claro, porque nosotros, por ejemplo, el Espíritu Santo tiene o sea, estamos comprados y sellados. Yo puedo entristecer al Espíritu Santo, pero igual me voy. ¿Ya? ¿Sí? ¿De cuál? ¿Ya? Sí. Sí. Ah, es que eso es porque después dice velad, ¿no es cierto? Pero lo que está diciendo ahí es que todas, ¿no es cierto? A ver, la explicación de eso es básicamente el hecho de que no hay diferencia aparente entre unas y otras. La diferencia se va a ver al final. ¿Por qué? Porque las sensatas se durmieron igual, tenían aceite igual, todos tenían. La otra se le empezó a notar esto cuando llega el novio. ¿Qué es lo que dice el Señor en la parábola del trigo y la cizaña? Claro, espera que crezcan hasta el final y al final se va a notar. ¿Ya? Esa es la explicación, la única explicación que hay, no hay que buscarle otra. Porque todas las parábolas están conectadas. Porque ¿qué le dice? Señor, ¿arrancamos la cizaña ahora? No, deja que crezca todo, porque esa cegada no nos corresponde a nosotros. Porque si nosotros llegamos y vemos a las 10 durmiendo, ¿cómo vamos a distinguir cuáles son sensatos e insensatas? Claro, pero no lo tenían al lado, lo tenían abajo de acá, lo usaban en una cartucherita, ¿ya? Con un taponcito. Ya. ¿Se entendió? Ok, entonces vamos a terminar esta parábola la próxima semana. Vamos a ver 2 parábolas más y ahí vamos a parar ya con el estudio de las raíces hebreas del Nuevo Testamento. ¿Ok? Bien.
Padre, gracias por este estudio del día de hoy. Ciertamente nos entristece a veces leer mal tu palabra, entenderla mal. Nos entristece equivocarnos, Padre, pero también nos alegra tanto en nuestro corazón que tú obres en cada uno de nosotros, que nos enseñes, que trates con cada uno de nosotros para derribar esos pensamientos, Padre, y si quieres tu doctrina correcta, tu enseñanza correcta, Padre. Nos alegra tanto, tanto, somos privilegiados de eso, Señor, no mereciendo nada. A ti te place enseñarnos, corregirnos y todo para tu gloria, Padre. Que esta enseñanza la guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos siga animando y alentando y desafiando a estar en tus caminos, en tu palabra, en tu iglesia, estando congregándonos para aprender, Señor, porque así te podemos conocer y ciertamente también te podemos alabar de mejor manera. Queremos tener un corazón limpio delante de ti y te rogamos que sigas tratando con cada uno de nosotros para que derribe esas malas ideas, esos malos conceptos, Señor, y la única forma es estar siempre en tus negocios, estar siempre sujeto a ti. Gracias, Padre, obra por medio de tu Espíritu Santo y dejamos esta oración con mucha alegría, con mucho gozo en nuestro corazón delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén.